Hola, ¿cómo están todos acá en vivo desde California con el pastor Mario y Carlos Caputo de Argentina? Es un gusto estar con ustedes. El pastor va a hablar un poquito y después seguimos con el mensaje de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que están conectadas ya en este momento, aquellos que se van a ir conectando en los próximos minutos. Bendecimos la vida de todos y estamos agradecidos a Dios infinitamente porque Él ha sido bueno, porque nos da vida, nos da salud y hoy podemos estar disfrutando de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy es un placer poder conectarnos con Carlos. Carlos es de la familia, ha estado muchas veces en la iglesia aquí con nosotros en Long Beach y este momento está en el sur de Argentina, abajo de todo, un lugar muy lindo, un pasaje muy bonito. Hemos estado ahí un par de veces, así que pueden disfrutar de la naturaleza, de lo que Dios nos regala cada día que nos levantamos y podemos ver que Dios es real y esa es la manera que podemos disfrutarlo de lo que Él ha hecho para nosotros, para que lo disfrutemos. Y bueno, este es el momento. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches para vos, ya son las 11:30 de la noche ahí en Argentina. Así que Así gracias es. por quedarte despierto y no te vas a dormir todavía. No, no, es un placer, Mario, y para todos los hermanos que evidentemente no vemos, pero sé que están del otro lado. Un placer el poder estar con ustedes. Teníamos planeado en esta fecha ir a visitarlos, pero bueno, las circunstancias se dieron de otra manera y la verdad que agradecido y me siento honrado de que me hayan invitado a compartir este tiempo y esperamos que Dios sea bueno con nosotros y nos bendiga, ¿no? Así es, buenísimo. Entonces hacemos una oración, comenzamos y el tiempo es tuyo. Después, si hay la oportunidad, al final nos contás un poquito cómo están las cosas por allá, porque sé que están todos guardados en la casa, peor que acá, así que después si tenés tiempo nos contás y si no, el mensaje primero. Padre, te damos gracias en este momento porque podemos estar conectados a través de esta plataforma, conectarnos con todas las personas que están en este momento. También bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, sabiendo que tú eres el centro de nuestras vidas. Podemos honrarte, te adoramos y queremos que en este momento guíes las palabras del pastor Carlos también para que pueda llegar a cada uno de los corazones y cada uno de los que escuchan, ven, miran esta conexión, que puedan recibir de parte tuya lo que tú tienes en este momento. Los bendecimos y te damos gracias por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Adelante, pastor. Bueno, la verdad que hoy, más que hacer una predicación, quisiera que compartamos algo. Quisiera poder compartir con ustedes una palabra que hace un tiempo tengo en mi corazón, desde que empezó toda esta crisis. Y hay un texto que en mi mente está en estos últimos días, que es el texto de Isaías capítulo 52, verso 7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Buenas noticias es el Evangelio. El Evangelio está centrado en buenas nuevas. Y por otro lado, Proverbios capítulo 22, 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley de Dios es bienaventurado. La Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. O sea, creo que es un tiempo donde necesitamos tener una visión renovada y fresca, porque la realidad es que el Señor va a venir en cualquier momento, no sabemos cuándo ni cómo, y yo siempre digo que tenemos que pensar que el Señor viene en un minuto o que el Señor viene dentro de 1000 años. Los apóstoles lo esperaban en su tiempo y aún han pasado 2000 años y el Señor no ha venido. Y eso está en su sola potestad, no es algo que nosotros podamos de ninguna forma modificar. Eso es algo que Él es propio de Él. Entonces yo esta noche quisiera compartir algo que está en Hebreos. Hebreos es una epístola extraordinaria para estudiar. Y quisiera leer los primeros 3 versículos de Hebreo.
Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bien, ahí hay 7 aseveraciones respecto a Jesús, respecto al Hijo, y estas 7 aseveraciones, de las cuales vamos a hablar de una sola, la primera es: Él es heredero de todo. La segunda es: por quien hizo el universo. La tercera es: Él es el resplandor de la gloria del Padre. La cuarta es la imagen misma de su sustancia. La quinta es: sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La sexta es: Él efectuó la purificación de los pecados por medio de sí mismo. Y la séptima: Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Lo que quiero hablar esta tarde con ustedes es sobre Él es heredero de todo. Dice la Escritura que nos ha hablado en los postreros días por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Acá hay un tema que es muy interesante de ver. Dice la Escritura que Él es heredero. O sea, evidentemente, el Señor de todas las cosas, el Padre, tiene un Hijo que es heredero de todas las cosas. Pero es muy interesante que acá Hebreos dice que a quien constituyó heredero de todo. Cuando uno analiza la palabra heredero, heredero significa dicho de una persona que por testamento o por ley sucede en una herencia, que es dueño de una heredad o heredades, que saca o tiene las inclinaciones o propiedades de sus padres. O sea, el heredero es aquel que recibe propiedades y recibe genética, ¿correcto? Ahora, cuando Hebreos dice que Él constituyó a Jesús heredero de todo, es muy interesante porque constituir significa formar, componer, ser, establecer, erigir, fundar, asignar, otorgar, dotar a alguien o algo de una nueva posición o condición. Y acá está el punto. Sara y yo tenemos 2 hijos. Ellos son nuestros herederos. Ellos son dueños de todo. Pero ellos van a heredar todo lo que nosotros tenemos por 2 razones únicamente. O cuando nosotros con Sara nos vayamos y ya no estemos, o cuando nosotros decidamos entregar anticipadamente la herencia. Y acá lo que está diciendo el Señor, que Él lo constituyó heredero de todo. O sea, le anticipó la herencia. Y ahora vamos a ver cómo y por qué. Dice la Biblia al día del texto: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este lo designó heredero de todo. Designar significa denominar, indicar, significa formar, designar, dar propósito. Designio es pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. O sea, Él designó a Jesús como heredero, le dio la autoridad, le dio la herencia. Quiero que me sigan en el pensamiento porque después tiene una aplicación a nosotros, que es lo que importa. O sea, por supuesto que es importante lo que Jesús recibió, pero vamos, aguántenme un poquito. La Biblia de Jerusalén dice: por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo, instituyó heredero de todo. O sea, lo estableció como algo nuevo. Eso significa instituir. La Biblia latinoamericana del 95 dice: a quien hizo destinatario de todo. Y la Biblia, lenguaje sencillo, dice: al que lo hizo dueño de todas las cosas. Ahora les pregunto, todas las cosas, no me van a responder, pero piénselo, todas las cosas son todas las cosas. O sea, el Señor fue constituido heredero, recibió la herencia anticipada. ¿Qué significa esto? Que es hecho Señor de todo. Señor de todo.
Después vamos a ver un poco, pero se los anticipo. Filipenses dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra. Él está sobre todas las cosas, porque Él fue constituido Señor. Dice Romanos capítulo, ¿en qué afecta esto a nosotros? Dice Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí la Escritura no dice qué vamos a hacer. Ahí la Escritura dice que somos. Somos es tiempo presente. No vamos a hacer. Somos. Dice Juan que a los que creen, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No llamados, no nombrados, sino hechos, realmente hechos. Y el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, ¿cuál es nuestro estatus? Si el Señor recibió la herencia anticipada y nosotros somos coherederos de esa herencia, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es nuestro estatus? ¿Somos herederos o mendigos? Porque esto es algo que necesitamos entender. Porque nos puede pasar lo del hijo pródigo. ¿Vieron? Ustedes todos conocen la parábola del hijo pródigo, es famosa la parábola del hijo. Dice que un señor tenía 2 hijos y uno de ellos le dijo, el menor de ellos dijo, dame la herencia y me voy. Y dice que les repartió la herencia a sus hijos, dice que tomándolo todo se fue a una provincia apartada. Ahí vivió perdidamente, perdió todo. La cosa es que el tipo termina en el chiquero, alimentando cerdos. Y en esa condición, él desarrolla una mentalidad de mendigo. O sea, estando en la crisis, él va a desarrollar un pensamiento. Y su pensamiento es un pensamiento de mendigo. Porque ahora está ahí un judío apacentando cerdos, que eran animales inmundos para los judíos, y anhelando comer las algarrobas de los cerdos, dice la Escritura. O sea, ¿dónde está el señor de la casa? Está en el chiquero. Y en el chiquero, en la crisis, él desarrolla una mentalidad, una forma de pensar. Y entonces dice que volviendo en sí, se dijo a sí mismo, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen abundancia de pan. Y va a plantearse esto a sí mismo. Yo no soy digno, yo iré a la casa de mi padre y le diré, yo no soy digno de ser tu hijo, pero hazme como uno de los jornaleros, ¿no? Mentalidad de mendigo, mentalidad de quien mendiga algo. Dice que se volvió él a su casa y cuando el padre lo vio llegar de lejos, dice que le salió al encuentro, o sea, no esperó ni que llegara, salió al encuentro, dice que lo abrazó y lo besó en el cuello. Ustedes imagínense que ese hombre venía de chiquero. No creo que tenía un corte de pelo recién hecho, menos bañarse y perfumarse, el tipo venía de chiquero, o sea que estaba andrajoso, totalmente desalineado, con un olor espantoso, le besó el cuello, después no sé lo que hizo el padre, se habrá hecho gárgaras de sal, no sé, porque en definitiva ese muchacho estaba inmundo. Y entonces le empieza a decir el verso, ¿vieron? Padre, no soy digno de ser tu hijo, pero hazme uno como... Y el padre ni lo escuchó. Ni lo escuchó. Dice que llamó a los criados y le dijo, bueno, báñenlo, evidentemente, báñenlo. Pónganle un vestido nuevo, zapato en los pies y pónganle anillo en su dedo. Anillo en su dedo en esa época significaba autoridad. Cuando alguien tenía el anillo de sellar, disponía de todas las propiedades. Es como en el caso de José. Dice que José, una vez que habló con Faraón, Faraón dijo, no hay nadie más sabio y entendido que tú, en quien habita el Espíritu de Dios. Y entonces dijo, tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Eso está en Génesis capítulo 41, versos 39 al 44.
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Y dijo además Faraón, he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dice, se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, símbolo de autoridad. El pródigo tenía mentalidad de mendigo, pero seguía siendo hijo. Y cuando él volvió a su casa, arrepintiéndose de lo que hizo mal, no solamente recibió perdón, recibió autoridad. Le fue dada otra vez autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Qué estatus creemos que tenemos? Hoy, en medio de esta crisis, en medio de este problema, ¿qué desarrollamos? ¿Qué mentalidad desarrollamos? La mentalidad que el mundo nos avasalla con toda la información, mentalidad que viene del miedo, porque Dios no nos dio espíritu de temor, ¿eh? Dice la Escritura que Él no nos dio espíritu de temor. Dice la Escritura en Romanos 8 que no nos dio un espíritu de esclavitud para seguir viviendo en temor. Y dice Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en la crisis, ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es la mentalidad que desarrollamos? ¿Y cuál es nuestra actitud a desarrollar frente a este hecho? Nosotros somos hijos de Dios. Yo recuerdo que en una época de mi vida, de una crisis muy profunda que tenía, yo me había convencido a mí mismo de que era un mendigo, en una palabra. Entonces, cuando iba a orar como típicamente cuando estamos en necesidad, ¿no? Esas oraciones de Padre, ayúdame, y estamos con una desesperación absoluta. Y estaba en ese llorar, yo siempre digo llorar a mocos, perdonen la expresión. El Espíritu Santo me habló al corazón. Entonces, el Señor me preguntó por qué rogaba. Y yo me quedé como congelado frente a esa palabra. Y me hizo una pregunta el Espíritu Santo, estoy seguro que fue él. La pregunta fue, ¿los hijos ruegan o los esclavos ruegan? Y entonces yo le dije, Señor, los esclavos ruegan. Y él me recordó la palabra que él enseñó en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y sigue diciéndole el versículo 8, porque todo aquel que pide, ¿cuánto es todo aquel? Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y es muy interesante porque pedir no es rogar. Ahora, no alcanza con pedir. Hay que buscar y hay que llamar. Y llamar es hablar. O sea, el poder para abrir es llamar. Se van a abrir las puertas únicamente cuando nosotros llamemos. Y el llamar que está expresado en este texto tiene que ver con el hablar más que con el golpear una puerta. Es llamar las cosas que no son como si fueran, llamarlas. Entonces, y ahí viene el primer problema que tenemos con respecto a por qué no tenemos la herencia. Porque la pregunta grande es, ¿por qué no tenemos la herencia? Si el Señor ya recibió la herencia anticipada, si Él ya está en un estatus de Señor y nosotros somos coherederos del Señor, ¿cómo todavía nosotros vivimos en un ámbito de no autoridad? O de una autoridad disminuida, o de a veces autoridad y a veces no autoridad.
Eso significa que la primera cosa que deberíamos pensar y tener en mente es tener un estatus de hijos. Saber que soy hijo, saber que soy heredero y saber que tengo acceso a todo lo que el Señor tiene. Eso es número uno. Lo número dos es que tengo que cuidar mi forma de hablar. Porque dijo Jesús, no pueden salir de una fuente de dos aguas. Entonces, ¿cómo voy a tener autoridad en llamar las cosas que no son como si fueran si vivo quejándome, por ejemplo? O vivo chismeando, vivo hablando mal de otros. Entonces, acuérdense que Israel no entró a la tierra prometida por dos cosas fundamentales, porque murmuraron y porque se quejaron. Fueron incrédulos. Y la incredulidad se manifiesta en la forma en que... Entonces, Jesús, cuando maldijo la higuera, ahí en Marcos capítulo 11, y Pedro le dice, Señor, la higuera que maldijiste se secó. En el versículo 22 él le dice, tened fe en Dios. Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, no dice que el pastor que dijere, o el profeta que dijere, dice cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y acá quiero decirles algo. Cuando nosotros hablamos mal, creemos lo que decimos. Y ese es un problema. Porque estamos llamando a las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿podemos llamar la bendición o podemos llamar la maldición? Anulamos nuestro propio estatus de autoridad cuando hablamos mal. Y esto es algo común, es algo que se nos escapa en el día a día. Aparte, bueno, la fe viene por el oír, o sea que tenemos la fe que oímos. Y si no cuidamos nuestros oídos, difícilmente vamos a poder hablar bien. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, de vuelta a la pregunta, ¿tengo una mentalidad de rey o de mendigo? Vamos a ver qué dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 2, 9, que lo conoce el medio mundo, dice, mas vosotros sois, o sea, ustedes son, vuelvo al tiempo verbal, no dice van a ser, que dice, ustedes son. Y cuando yo miro esto, me emociono porque digo, wow, soy, ahora soy, no mañana. Yo soy ahora. El pródigo en el chiquero seguía siendo el hijo del padre, aunque estaba en el chiquero. Solo necesitó arrepentirse para recuperar su autoridad, porque el estatus ya lo tenía, era hijo. Entonces, ustedes son linaje escogido. ¡Wow! Yo digo, cuando usted va a buscar algo, lo va a escoger. ¿Escoge lo peor? ¿Escoge lo que nos sirve? Porque nosotros a veces confundimos con esto de que Dios escogió lo que nos sirve para avergonzar a lo que sirve, y no entendemos que así todos somos linaje escogido. Pedro era un pescador bruto, pero terminó siendo un apóstol impresionante. ¿Por qué? Porque él fue escogido por Jesús. No te preocupes, Pedro, ahora vas a ser pescador de hombre. Y después le dice, Simón, caña, al viento, ya no sos más Simón. A partir de ahora sos roca, sos piedra, sos fundamento. O sea, Dios escogió porque vio el potencial. Dios te escogió, Dios me escogió, porque vio mi potencial y tu potencial. Somos un linaje escogido. No vamos a ser, somos ahora. Dice que somos real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. En Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, dice, el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. Fíjense que Apocalipsis menciona el verbo en tiempo pasado. Éxodo lo menciona en tiempo futuro. Y seréis, o sea, y van a ser un reino de sacerdotes. Apocalipsis, Jesús ya glorificado, dice que Él nos hizo. Ya está hecho.
Y Pedro va a decirlo en tiempo presente, ustedes son reyes y sacerdotes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué mentalidad estamos desarrollando hoy? Porque lo que dice la Escritura acá es que somos ahora un linaje escogido, somos reyes y sacerdotes, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos virtudes. Y acá está el tema. ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Desgracias? ¿Problemas? ¿Fracasos? ¿Quejas? No, no, no. Nosotros somos de los que anunciamos virtudes. Las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es mucho más que la eternidad. O sea, es mucho más que irnos para el cielo. Tiene que ver con el reino. Tiene que ver con la autoridad de la herencia ya adquirida. Y hoy me quiero meter profundo en Efesios capítulo 1. Yo sé que es mucha información toda junta, ¿no? Pero cuando usted lee Efesios capítulo 1 desde el verso 17 en adelante, empieza a darse cuenta por qué no está funcionando para nosotros. Vamos a leerlo despacio, esto hay que leerlo despacio. Efesios capítulo 1, verso 17. Pablo le está hablando a los Efesios y la carta de los Efesios es algo realmente impresionante. Hay que estudiarla igual que Hebreos. Hebreos, cuando usted empieza a estudiar Hebreos, va a empezar y no termina nunca. Recuerdo que hace unos años atrás, mi hermano Ángel, que es el pastor principal de la iglesia, me pidió que diera un semestre de clase para adultos y me pidió que diera Hebreos. Y yo pensé dar Hebreo en un semestre. ¿Sabe cuánto di en Hebreos? Un capítulo. Y al otro semestre, un capítulo. O sea, capítulo 1 y capítulo 2. No logré más que eso, porque Hebreos y Efesios son libros extraordinarios de la riqueza que hay. Miren lo que le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 17 en adelante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que Pablo está rogando es que el Espíritu Santo nos dé, que Dios el Padre nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es muy interesante que Jesús, cuando ora en San Juan 17, va a decir algo que a nosotros nos pasó desapercibido. Él dice, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. ¿Y cómo cree usted que somos uno? Padre, que ellos sean uno en mí y yo en ti, perfectos en unidad. Usted no puede ser uno con alguien si tiene otra naturaleza. Al contrario. Por eso dice el apóstol Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, la perfecta unidad que está hablando el Señor es una perfecta unidad de esencia y de carácter. Y él va a decir algo que, vuelvo a decir, les pasa desapercibido. Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. La unidad que él está proponiendo tiene una base, su gloria. Gloria que comparte con nosotros porque somos coherederos. Cuando uno empieza a entrar en este punto, lo que Pablo le está pidiendo al Señor es esa revelación. Necesitamos tener esa revelación. Y ahora vamos a ver por qué. Versículo 18, alumbrando los ojos vuestro entendimiento. Lean despacio, para que sepáis, para saber cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí vuelve a aparecer la palabra gloria y la palabra herencia. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder
y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Es impresionante ver esto. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Porque acá lo que pasa con la escritura es que te pone un panorama que, ¡wow! Como diciendo, Señor, todo esto, pero esta es nuestra realidad, hermano. Entonces, ¿cuál es el primer problema que yo encuentro? ¿Por qué no actúa en nosotros? ¿Por qué no funciona? Porque legalmente esto es realidad. Esta es la palabra de Dios. Chau. Y la palabra de Dios dice que es en el sí y en el amén. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, esto es eterno. Esto es inamovible. Acá dice que esa supereminente grandeza del poder actúa en nosotros los que creemos, y la primera cosa que tenemos que tener claro es que para que esto actúe tenemos que creer. O sea, sencillamente creer. Ahora, claro, yo sé que usted está pensando, fantástico, esto suena espectacular. El problema es que el enemigo vino y sembró una cizaña en nuestros pensamientos. Y es muy cortito, es una semilla muy chiquitita. No puedo. No puedo. O esto no es literal. O es muy ideal. Por eso Israel pierde su oportunidad en el reino. Cuando Jesús le dice al reino le he quitado a ustedes y le he dado a gente que produzca los frutos de él, se lo dice a partir del texto del profeta: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, lo que ustedes desechan, lo que ustedes desecharon, lo que ustedes no creyeron, viene a ser cabeza del ángulo. O sea, viene a ser el fundamento del reino. Porque ustedes no creyeron, el reino les he quitado. Y les he dado a gente que produzca los frutos ¿de qué? De fe. Entonces, no puedo encarar el reino, si primero no creo que le hay. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, y dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es pagador de los que le buscan. Entonces, el Señor le da el reino a los que creen. Miren lo que dice San Lucas capítulo 12, versos 31 y 32. Jesús le viene diciendo a los discípulos: no se afanen por nada, no se preocupen por lo que comen, por lo que visten, no se preocupen. Y el verso 31 dice: mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Verso 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Legalmente el reino nos pertenece. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a la práctica. Ahora, el reino no es una cuestión tan sencilla, en el sentido de que no es una cosa que es como el caso de la salvación: creo y soy salvo. El reino es otra cuestión. El reino tiene que ver con el propósito del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de la iglesia. El reino es la herencia. A ver, si el Padre es dueño del reino, vamos a tratar de aclararlo. Si el Padre es dueño del reino de los cielos, ¿sí? Y entonces Jesucristo recibe el reino por herencia. Y nosotros, por el sacrificio de Jesús, somos hechos hijos y herederos. Entonces, ¿el reino de quién es? Entonces el reino es nuestro.
Pero claro, resulta que hay un usurpador, y acá está el problema. Por eso Jesús le dice en San Mateo capítulo 11, verso 12, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otra versión dice los valientes lo arrebatan. Y entonces acá es la segunda cosa que necesitamos para poder tener la herencia adquirida. Ser valientes. Dice 2 Timoteo capítulo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy interesante, dominio propio. Dominio propio es la base del amor y el amor es la base del poder. Apocalipsis, cuando hace la lista de los que no van a entrar, en el capítulo 21, verso 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos no van a entrar. Eso dice el versículo 8. Y siempre que hablamos de valentía, a mí me gusta hablar mucho de alguien a quien admiro, y espero que cuando yo esté allá lo pueda encontrar, porque me voy a sentar a hablar mucho con él. Y aparte quiero ver el video de cómo hizo, y este hombre del que quiero hablarles es Caleb. Caleb fue un hombre fiel. Y cuando llegó a la conquista de la tierra prometida, tenía 80 años. O sea, nosotros estaríamos ya rindiéndonos. Sin embargo, él tenía una promesa y tenía una fuerza. Y empezó la conquista de la tierra prometida. Caleb ayudó a sus hermanos a conquistar la tierra por 5 años. Capítulo 14 de Josué, versos 10, 11 y 12, está para mí una de los textos más extraordinarios de la Escritura. Se presenta Caleb frente a Josué y le recuerda la promesa de Dios que le hizo hacía 45 años. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de la edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y yo me puse a pensar, número uno estaban los anaseos. Anaseos eran los gigantes. ¿Cuánto pesaba un gigante? ¿De qué tamaño era su espada? ¿Cómo era soportar una estocada de una bestia semejante? ¿Cómo era subir al monte? Porque una cosa es pelear en los llanos y otra cosa es pelear en subida, donde los de arriba te tiran cualquier cosa. Estás en una desventaja absoluta y total. Y él fue humilde, él dijo, quizás Jehová estará conmigo. Y Caleb dio por herencia la tierra a sus hijos. Y eso realmente es fantástico el coraje, la valentía, la decisión para poseer lo que le pertenecía. Nosotros hoy necesitamos tener ese tipo de coraje, armarnos de ese tipo de pensamiento, tener una mentalidad de conquista. Necesitamos conquistar nuestras ciudades, nuestros propósitos. Porque cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo tenemos que conquistar nuestra pequeña parte en el reino para que al final se cumpla la escritura que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. No dice que prevalecerán contra el ministro, ni contra el profeta, dice contra la iglesia, contra cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que conquistar nuestra parte del reino. Pero tenemos que armarnos de un pensamiento de que sí somos y que es nuestro.
quisiera solo terminar diciendo dos cosas. Una escritura que está en Hebreos capítulo 10, verso 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando, el Señor está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Efesios dice que la cabeza de todas las cosas es Él, y lo dio por cabeza de la iglesia y lo puso todo debajo de sus pies. ¿Los pies de quién? De los pies del cuerpo. Entonces, es desafiante la Escritura. La Escritura no nos desafía a una derrota, nos desafía a una victoria, porque Él ya nos capacitó con todo. Él nos dio un espíritu de poder, Él nos dio la herencia, Él nos dio al Espíritu Santo, Él nos dio la Escritura, Él nos dio los ángeles, hermanos. Cuando usted lee en hebreo lo de los ángeles, ¡wow! Dice Hebreos de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores? Llamas de fuego los llama. Enviado a los que son herederos de la salvación. O sea, hay una multitud de ángeles al servicio de los herederos de la salvación. Ahora, nosotros activamos esos ángeles porque llamamos a nuestros ángeles, llamamos a esos servidores para que nos ayuden en el reino. ¿O no suena locura, hermano? El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10.000, pero a ti no te tocará. Entonces, estas son las verdades escriturales que tenemos para encarar la parte del reino que nos toca. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué no logramos la autoridad completa? Iba caminando en estos días, orando en el deck de mi casa, y le decía, Señor, toda esa autoridad que yo sé que es real, ¿por qué nosotros no la podemos desarrollar en plenitud? Y el Señor me llevó a Filipenses capítulo 2. Ahí está el secreto de la autoridad. Se los quiero leer lentamente, ya vamos terminando. Capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Eso decía Pablo, estaba escribiendo a los Filipenses. Sintiendo lo mismo, unidad. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y es muy interesante que Pablo en ese versículo lo dice 2 veces, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Y ahora va a decir, nada es nada, nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Acá tenemos el primer problema. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿No? ¿La hacemos por contienda? ¿La hacemos por vanagloria? O antes bien, como dice ahí, con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a uno mismo. Mario es más que yo. Steve es más que yo. Es más joven que yo, pero es más que yo. Yo debo considerarlo así. ¿Para qué? Para ver ahora dónde está el secreto del poder. No mirando a cada uno lo suyo, dice el versículo 4, sino cada cual también por lo de otros. O sea, no te ocupes de vos, ocupate de tu hermano, ocupate del otro, ocupate del vecino, ocupate del otro. Y acá viene lo más incisivo de lo que Pablo va a enseñar en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuchen, primero le dice sintiendo lo mismo.
Después le dice, sintiendo la misma cosa. Y después le dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, Jesús. En otra parte, Pablo en Corintios va a decir, tengan la mente de Cristo, o sea, tengan la mentalidad del Mesías, tengan la mentalidad del Cristo, piensen igual que el Cristo. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, o sea, por lo contrario, se despojó a sí mismo. ¿Sabes lo que significa despojar? Despojar significa privar a uno con violencia de lo que goza y tiene. Dice que él se despojó a sí mismo. Si nosotros tomamos este término y lo parafraseamos, Jesús se arrancó con violencia el ser Dios. Se despojó, se arrancó, dejó todo lo que tenía, dejó su gloria, pero dejó su identidad también. No se aferró a ser Dios, no se aferró. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está la herencia. Ahí está la anticipación de la herencia. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él recibió la herencia anticipada y fue denominado Señor. ¿Por qué? Porque Él se humilló a lo sumo. Y entonces el Espíritu Santo, mientras caminaba, me decía, es un problema de humildad, Carlos. El que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será ¿qué? Humillado. Entonces, la obediencia y la humildad, hermanos, son la llave para tener la herencia anticipada y para gozar de la autoridad que necesitamos para establecer el reino en la tierra, para traer gloria al nombre del Señor y para vivir una vida de libertad. Yo quiero vivir una vida de libertad. ¿Voy a tener errores? Sí. ¿Soy pecador? Claro que sí. Somos pecadores. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios sabe que somos pecadores. Él conoce nuestras debilidades. Por eso Pablo decía, yo me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Tenemos una gran oportunidad hoy de glorificar al nombre del Señor en medio de esta crisis. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo porque yo vencí. Necesitamos tener y asirnos del sentir que hubo en Cristo y tener una actitud correcta y una mentalidad correcta. Somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando mañana vaya a encarar su vida en toda esta dificultad que tenemos, con todos los temores que quieren avasallarnos, acuérdese que es hijo. Acordémonos que somos hijos. Acordémonos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y llenemos nuestra vida de una visión positiva. El Señor va a venir, hermanos. No se preocupen. Y dice la Escritura que cuanto más cerca está ese día, levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Entonces, tiene que ser gloria para nosotros. Pero en el ahora
Tenemos que vivir como el Señor viniera dentro de 1000 años, preparando una generación como hizo Caleb. Caleb, hermanos, ¿saben por qué estaba fuerte? Porque él se entrenaba. ¿Y sabe por qué tenía un ejército poderoso? Porque entrenó a sus hijos y entrenó a sus jóvenes. Hagamos la obra de herederos. Quiero agradecerles infinitamente que me hayan dado esta oportunidad de compartir este pensamiento. Espero con todo corazón que esta palabra les pueda haber bendecido realmente. Así que simplemente muchas gracias. Tremenda palabra, Pastor Carlos. Ha sido, creo que nos has tenido en la punta de la silla todo este tiempo, a ver qué venía luego y qué venía luego y qué venía luego. Es una palabra específica para este tiempo, creo que es la palabra clave que estábamos necesitando escuchar. Y sí, es como decís, somos hijos, somos herederos, y no es que me merezco, no es que exijo las cosas, sino que Dios ya lo dio, ya es parte nuestra, el tema es recibirlo y aceptarlo. Claro, ¿viste lo del pródigo? El pródigo pensó que ya no era hijo y nada estaba más lejos de esa realidad. Sí, Sí. es un tema para seguir hablando, por ahí te seguimos conectando un par de miércoles más y luego te avisamos para que nos sigas comentando de esta palabra tan profunda y tan rica que pues, si te pones a escarbar y a escudriñar, podés seguir y seguir y seguir, como decís. Es que es infinito, Mario, es infinito. Pero esto es lo fantástico de la revelación del Espíritu. Necesitamos que nos pase, Mario. Necesitamos ser llenos del Espíritu, llenos, y llenos de la revelación del Espíritu. Así es. Gracias. No, es realmente una palabra que bendice, una palabra que llega y es refrescar lo que tenemos nosotros como hijos de Él para que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nuestras vidas y de lo que tenemos para recibir de parte de Dios. Carlos, queríamos que nos despidas en una oración en un momento más. Luego queremos, ya no creo que haya tiempo para preguntas o respuestas, porque a veces lo hacemos, pero también queremos ser prudentes con el tiempo, queremos dejarte descansar porque ya es muy tarde ahí, pasada la medianoche, y sé que mañana tenés un día largo también. Así que les agradecemos a todos aquellos que están conectados en este momento. Queremos avisarles que todos los días de la semana tenemos una cadena de oración a partir de las 8:30, hora del Pacífico aquí. Se pueden conectar, si no tienen la información, porque es una información privada, puede conectarse con nosotros o pedirlo a alguno de los ministros encargados que tenemos y les van a hacer llegar el link para que se pueda conectar a través de Zoom. El próximo miércoles también tenemos otra conexión con algún otro invitado, ya les estaremos comentando y será también un placer poder tener este tiempo con una palabra que venga de parte de Dios. El domingo es el Día de las Madres aquí en Estados Unidos, así que tenemos una celebración especial. Conéctense a las 5 de la tarde en punto para recibir una palabra específica. Hay una palabra para las madres también, un servicio especial, una actividad mejor dicho, una conexión que estamos haciendo que los va a bendecir y van a ser llenos de la palabra y de lo que Dios tiene para vuestras vidas. Así que el domingo a las 5 no se olviden. Y este viernes, como el viernes pasado tuvimos una vigilia hasta la medianoche, conectados en 24 horas de vigilia juntamente con los pastores Jorge Ledesma de Argentina también. Este viernes vamos a tener una conexión directa también, así que sigan en contacto con nosotros y tendremos actividades que estamos seguros los va a bendecir. Y si están en un tema de no saber qué hacer, qué decisión tomar, cuál es el camino correcto, estoy seguro que Dios va a hablar a vuestras vidas de una manera exacta, precisa y con claridad para saber el camino que tienen que seguir. Pastor Carlos, en los últimos minutos, si nos dirigís en una oración y bendiciendo a la audiencia, bendiciendo a todos los que están conectados. Gracias, realmente tenemos conexiones hasta de Argentina, de México, de Paraguay, de aquí de Estados Unidos, de todos lados están conectados, más los que se van a conectar luego en otros horarios, así que bendecimos a toda la audiencia. Pastor, es tu tiempo para despedirnos. Padre, te damos gracias, de verdad gracias. Solo pensar que tú nos sustentas con la palabra de tu poder y que tú tienes control y absoluto dominio sobre todas las cosas, que no se te escapa nada, Señor. Y que somos tus hijos. ¡Wow!
Gracias por la herencia, Señor. Gracias porque no merecemos absolutamente nada de todo lo que tú nos diste, pero nos quisiste amar hasta el extremo de la muerte y muerte de cruz para darnos una herencia que nunca vamos a poder terminar de agradecer y merecer. Yo bendigo a tus hijos, bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia, mis hermanos, Señor. Y oro para que el Espíritu Santo los llenes de autoridad, de gracia, de poder, de bendición, de libertad en estos tiempos tan complicados. Úngenos con aceite y pudre nuestro yugo, Señor, para que podamos tener libertad, autoridad y gracia. Revélanos la palabra, Señor. Muéstranos el camino, llénanos de visión. Tú vas a venir cuando tú decidas hacerlo y nosotros glorificaremos ese día. Te pedimos que nos guardes del mal, como dice tu palabra, y que nos lleves hacia esa revelación del conocimiento de la plenitud que tú nos has dado. Yo te doy gracias por este privilegio enorme que tú me das de poder bendecir a mis hermanos con la palabra. Y oro para que tú abundes más y más. Espíritu Santo, enseña tú. Tú eres el único maestro capaz de revelarnos la palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y en Él te glorificamos y te damos gloria porque tú eres merecedor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastor, gracias por la conexión, gracias por darnos esta palabra y por tu Gracias, tiempo. Estamos infinitamente agradecidos. Bendiciones a la familia, bendiciones a todos los que están allá, algunos todavía encerrados en las casas, porque contanos, en dos palabras, allá no es como aquí, le decía. En Buenos Aires es mucho más crítico. Acá también, acá no, los domingos, por ejemplo, no puede circular nadie. Nadie circula el domingo. Tenemos algunas posibilidades, se están abriendo algunas posibilidades, pero son muy menores. Hay mucho temor. Y también tenemos una sociedad nuestra, lamentablemente latinoamericana, y Argentina no es la excepción, al contrario, donde nos cuesta mucho la disciplina, ¿viste? Y después minimizamos las cosas y después pagamos caro todo eso. Pero gracias a Dios estamos bien, empezando a trabajar, a salir con muchos protocolos, con muchas cosas. Y esperamos que el Señor ilumine a nuestros dirigentes, porque Argentina tiene la pandemia y tiene un problema que es pandémico también, que es la economía. Así que oramos para que el Señor nos guíe, nos prospere y guarde a sus hijos y prospere a sus hijos, conforme a su palabra, ¿no? Así es, sí, así que estamos orando también por los que dirigen cada nación, porque esto es un tema de decisiones correctas y si no hay sabiduría y no hay guianza, las cosas pueden marchar de mal en peor. Sí, aparte esto va a cambiar al rumbo del mundo sin ninguna duda. Definitivamente, sí, sí. Después de que todo esto se reanude, no seremos los mismos, o sea, las cosas van a cambiar completamente, es verdad. Yo Bueno, Mario. Estaba hablando hace unos días y decía, después que pasó lo de 9/11 con las Torres Gemelas, el mundo cambió, los que vamos a los aeropuertos, las cosas cambiaron, aunque luego nos acostumbramos y ya parece algo normal. Sí. De todas maneras, tendremos que acostumbrarnos a una forma nueva de vida, cómo interactuar con la gente y cómo participar en esta nueva sociedad que tendrá unos cambios bastante drásticos en los próximos días. Y un desafío para las congregaciones. Muy grande. Exacto. Sí, 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 sí. A ver cómo vamos a hacer los servicios. Por ahí seguiremos de esta manera y cerraremos los edificios. Y entonces... ¿Quién sabe? Gracias, pastor. Gracias por tu tiempo. Quédate en línea, que enseguida nos despedimos, pero queremos darle dos anuncios más. Mañana jueves, a las 5 de la tarde, tenemos una conexión a través de Zoom para todos los niños, una actividad, como no hay Sunday School, no hay escuela dominical, ni nada de eso que los niños puedan estar participando y aprendiendo la palabra. Mañana a las 5 tendremos una conexión, así que haz los arreglos, pregunta a través de Facebook o de la forma que puedas conectarte con nosotros. Te daremos el link, la conexión, para que puedas conectar a tus hijos de 9 a 11 años. Mañana a las 5 de la tarde, a través de Zoom, va a haber vamos a interactuar con las maestras y todo lo que se hará.
para que tus niños también puedan recibir una palabra a la altura y al conocimiento, para el conocimiento de ellos. El día viernes a las 7 de la tarde o a las 7 de la noche estamos también a través de Zoom para los teenagers. Así que con Rebeca y Roberto a las 7 de la tarde a través de Zoom para todos los teenagers que tengan una conversación y la pasan muy bien. Ya ha habido 2 viernes y ha habido una actividad y una conexión muy, muy linda, muy agradable para que ellos puedan también tener sus intercambios con los muchachos y las chicas que están de su edad. Y por supuesto, todas las noches a las 8:30 tenemos cadena de oración. Hoy no, hoy es la excepción porque los miércoles tenemos servicio, pero jueves y viernes a las 8:30 también tenemos oración, una cadena de oración que estamos haciendo todos los días de la semana y te invitamos para que seas parte. Bendiciones, gracias por estar conectados, gracias a todos los que han hecho esta conexión en diferentes lugares. Corre la voz y en los próximos días, el domingo no te olvides a las 5 de la tarde, un gran servicio que bendecirá tu vida. Los amamos, bendiciones para todos. Amén.